Bueno, gloria a Dios. Damos la bienvenida una vez más. Por favor, si le pueden bajar volumen a sus celulares para que no vaya a sonar. Ahí está. Ahora sí, damos la bienvenida una vez más a todos los hermanos, amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Le habla Pastor Otto García desde la ciudad de Sioux Falls, en el estado de Sur Dakota. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder entrar hasta estas redes sociales y poder compartir con ustedes la bendición de poder estudiar juntamente con ustedes y aprender con ustedes de la Biblia. Hemos empezado el Evangelio de Juan ya varias semanas y estamos estudiando, hoy nos toca el capítulo 3. Doy la bienvenida a David y Kerry que están viendo por línea y a los demás hermanos que están entrando, sea bienvenido cada uno de ustedes. Y así como está, si tiene una Biblia, voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Damos un saludo a los hermanos y amigos que nos ven en esta ciudad de Sioux Falls. Nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que ve, aunque no los conocemos, les damos un saludo en el nombre de Jesucristo. Y si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a que nos visite. La iglesia se llama El Punto de Servir. Estamos ubicados en el 506 North Kiwanis Avenida en la ciudad de Sioux Falls. El teléfono, si quiere contactarnos, es el área 605-221-4500. Domingos 3 de la tarde, miércoles aquí en su casa. Estamos aquí exactamente los miércoles a las 7:30 empezamos el estudio. Y los viernes tenemos lo que es capacitación de estudios teológicos, tenemos hermenéutica, homilética, historia de la iglesia, cosas así para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Amén. Una vez más, bienvenidos todos a la casa del Señor. Pues aquí estamos reunidos. Y voy a pedirle que abra su Biblia en Mateo capítulo 3. Gracias a los pastores que están entrando en línea de diferentes congregaciones. Bienvenido cada uno de ustedes a este lugar. Y nos toca hoy el capítulo 3 de Mateo. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 2, cómo fue, hermano, la visita de los magos. Vimos, hermano, un texto muy interesante, que cuando los magos vieron al niño, entraron a casa, se postraron y adoraron al niño. Ahora, el capítulo 3, la Biblia nos empieza Mateo a dar una introducción un poco a otro tema que va a ser muy interesante. Capítulo 3, verso 1 dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Verso 4. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El yeldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Interesante. Dios bendiga la palabra del Señor. Cuando, hermano, hablamos de Juan el Bautista, hay que entender el nacimiento de Juan. En el Evangelio de Lucas nos dice la Biblia que había un hombre llamado Zacarías y su esposa Elizabeth.
Ya estaban, a los dos ya estaban entrados en años. Y Zacarías, dice la Biblia, que entró, le tocaba ministrar él en el tiempo de la Pascua. Se sorteaban para los que estaban jubilados. Y cuando él entra, acuérdese que la Biblia nos relata que habían pasado ya 400 años, donde la gente ya no esperaba ninguna visión, palabra de Dios, profeta, nada. Hay un silencio divino. Y cuando Zacarías está ministrando, de repente dice Lucas que se le aparece un ángel. Y lo saluda. Cuando lo vio se turbó. Y le dijo: Zacarías, tu petición fue oída. Bueno, yo me imagino la cara de Zacarías. ¿Cuál? Para tener un hijo. Ahora, usted, si estuviera viejo, pediría un hijo. ¿Usted pediría un hijo, hermano, si estuviera anciano? La verdad no, ¿verdad? El hijo se pide cuando uno está joven, cuando está lleno de vigor, cuando hay juventud, entonces se pide el hijo. Pero de repente Dios le dice, el ángel dice a Zacarías, tu petición es oída. Él dijo, ¿cuál? La del hijo. Zacarías había dicho, esa petición la hice cuando estaba en mis 20. Sin embargo, Dios decidió darle un hijo a la edad ya mayor. Pero lo interesante es que Zacarías viene, sale, y cuando escribe el nombre del niño, cuando nace, escribe su nombre, se llamado Juan, y entonces recobra la voz y empieza a detallar cómo fue el suceso del nacimiento de Juan. Ahora, lo interesante cuando usted lee la Biblia, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y María, la madre de Jesús, eran primas. Y si usted recordará, cuando uno estudia la Biblia, Elizabeth tenía 6 meses más el embarazo que María. Quiere decir que Juan el Bautista era mayor 6 meses que su primo Jesús, porque los dos eran primos. Ahora, de repente dice la Biblia, hermano, que Juan el Bautista llega, Dios lo agarra, lo aparta, porque desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo, y Dios lo prepara para una misión especial. Fíjese, dice la Biblia que el mayor de todos, hermanos, nacido en mujer, es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él tuvo el privilegio de presentar personalmente al Mesías. Isaías habló de él, Jeremías, todos los profetas hablaron de él, la ley y los profetas hablaron de él, pero el que tuvo el honor de introducirlo personalmente fue Juan el Bautista. Ahora, fíjese qué interesante, verso 1, estamos en Mateo 3:1. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que lo interesante que el mensaje que Juan traía era un mensaje que iba a conmocionar todo lo que era el pueblo de Israel. Ahora, imagínense de repente, hermano, hay un silencio, no se conoce voz de Dios, ya no hay nadie, hombre ni mujer, que esté hablando de parte de Dios, y de repente aparece un personaje todo peludo, no trajeado con corbata ni nada, sino con un piel de camello y un cinto y unas patas de grillo saliendo de los dientes. Cuando la gente lo vio y empezó a predicar, para la gente fue un fenómeno. Porque después de 400 años, Dios vuelve a hablar a través de una persona. Ahora, uno lee la Biblia y no le pone atención. Los que hemos estado en el Evangelio, que hemos tenido momentos de sequedad espiritual o momentos de silencio divino, hermano, si algo no extraña en el Evangelio, es la voz de Dios. Los que hemos oído al Señor, que ha hablado en nuestro corazón, por su palabra, por su espíritu, por otras personas, por circunstancias, cuando de repente Dios guarda silencio, eso para uno de creyente, hermano, es una prueba difícil. El que Dios, hermano, no hable, lo pone a uno en qué pensar. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando Dios no habla? Acompáñeme al libro de Job, no pierda Mateo.
Acompáñenme al libro de Job. Job está antes de los Salmos. Y vamos a ver un versículo muy interesante en Job. A ver si lo encuentro aquí. Job capítulo 23, versículo 8. Miren qué interesante esto. Job 23, 8 dice, he aquí, hablando de Dios, me adelanto y Él no está allí. Retrocedo, pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Oiga, pero dice el verso 10, pero Él sabe el camino que tomo, cuando me haya probado saldré como el oro. Ahora, ¿qué dice el libro de Job, hermano? Acuérdense que la Biblia, en una de las leyes, es la ley de hermenéutica, la ley de la primera mención. Hay ciertas leyes que uno entiende. Por ejemplo, esta del silencio divino. ¿Qué hace Dios cuando de repente guarda silencio? Cuando deja de hablar. Usted va a una iglesia, todo el mundo sintiendo la presencia de Dios, usted seco como que estuviera en el desierto. Voltea al lado, la hermana que está al lado suyo. Voltea al lado izquierdo y un varón, y usted ni una lágrima. De repente empieza a decir, aquí se me va a hablar. Hija mía, ay, no soy yo. Usted pasa que oren por la gente, le ponen la mano y a usted lo saltan y siguen orando por los demás. Es lo que está escribiendo Job. Que Dios se movía de hacer esto y lo otro, pero él no se daba cuenta, no lo distinguía. Pero Job entendió una cosa, que al creyente que ama a Dios, el silencio divino lo purifica como el oro. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo interesante. Cuando alguien anda mal, uno, hermano, deja de oír a Dios por causa del pecado. Pero cuando alguien está bien con Dios y Dios deja de hablar, lo primero que se pregunta, Señor, ¿por qué dejaste de hablar? ¿Por qué no me habla? Oiga esto, qué diferente. Cuando alguien ama a Dios y Dios no le habla, la persona se examina, se escudriña. Señor, estás ofendido porque le grité a mi esposa, amor, perdóname. Mire, hermano, ¿qué es lo que pasa? Los que aman a Dios, el silencio divino, los ayuda a purificarse como el oro. Amén. Interesante. Entonces regresemos al Evangelio de Mateo. Entonces de repente Juan surge con un mensaje de Dios para el pueblo, oiga esto, diciendo, arrepentíos. Ahora, la palabra arrepentíos significa dar una vuelta e ir rumbo contrario. Si yo voy hacia el norte y me arrepiento, ¿qué voy a hacer? Voy hacia el sur. Si voy hacia el este y me arrepiento, ¿qué voy a hacer? Ir al oeste. Entonces arrepentirse es dar un giro completo e ir en contra de lo que iba yo antes, o lo que estaba haciendo. Eso es arrepentirse. Entonces cuando alguien dice, hermano, me arrepiento, pero sigue en la misma cosa, eso no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, como dijo Jesús a aquella mujer que agarraron en el pecado, vete, pero no peques más. Entonces el verdadero arrepentimiento es cuando uno dice, Señor, ya me harté de mi vida, y uno da un giro completo y empieza a caminar de vía contraria. Entonces arrepentíos, hermano, ¿qué significa? Dejen de caminar como caminan, dejen de hacer lo que hacen, dejen de vivir como viven. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué dijo pueblo de Israel cuando oyó eso? Es un profeta de Dios. Oiga lo que dice. Verso 3. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, hace derecha sus sendas.
Isaías habló de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que iba a ser el número 1? Iba a proclamar en el desierto. Hermano, desierto representa prueba, representa sequedad espiritual, representa una vida carnal. ¿Se acuerda de Israel en el desierto? Es una vida en el desierto, es una vida donde no hay fruto, hay sequedad, no hay presencia de Dios, no hay búsqueda de Dios. Eso representa el desierto. Entonces lo primero que va a hacer él, clamar en el desierto. ¿A quiénes? A aquellos que Dios ha llamado y escogido. Oiga esto. Vos que el que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. La primera tarea que tenía que hacer Juan era preparar el camino para que Dios entrara a la vida de aquellos que iban a abrir su corazón. Un buen ministerio no se reconoce por la grandeza del templo, por la grandeza de la alabanza, por la elocuencia del ministro, no. Un buen ministerio es el que prepara al pueblo para que Dios trabaje en ellos. Ese es un buen ministerio. Yo puedo tener una iglesia lujosa con mucha pompa, un coro de 1000 voces, pero si dejo que usted siga viviendo como se le da la gana, ya no estoy preparando el camino del Señor. El verdadero ministro es el que prepara al pueblo para que Dios arregle la vida de ellos. Puede ser que Dios le dé 5 miembros, 10, 20, 40, 100, 1000, 2000, hermano. El trabajo de un verdadero ministro es preparar el camino del Señor. Que si dentro de la iglesia hay un adúltero, sepa que Dios no está agradado con ese adulterio. Si dentro de la iglesia hay un fornicario, que sepa que Dios no está agradado con su fornicación. Si dentro de la iglesia hay un ladrón, que sepa, hermano, que Dios no le agrada eso. Eso es preparar el camino del Señor. Dar la palabra para que Dios toque el corazón. Oiga, hermano, a la iglesia son bienvenidos todos. Puede entrar un satanista, un brujo, un homosexual, una lesbiana, un alcohólico, un médico, un cirujano, una enfermera. Cualquiera es bienvenido a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Me gusta lo que dice en inglés. Dios no tiene respeto a nadie. Dios a todos los ve iguales. Ahora, oiga esto. Preparar el camino del Señor. Entonces el verdadero ministro es el que prepara el corazón de la gente para que Dios obre en la vida de ellos. Pero oigan, no se queda ahí. Hace derecha sus sendas. ¿Qué significa eso? Que el que camina chueco, camine recto. Yeah. Le voy a decir una cosa, hermano. Mire, usted puede estar en una iglesia donde haya mover del Espíritu, gloria a Dios. Usted puede brincar lo más alto que pueda por el poder de Dios. Amén. A mí no me impresiona qué tan alto brinquen. Me impresiona cómo camina al caer de regreso a tierra. Amén. Porque hay muchos que brincan, parecen conejos, hermano. Pero caen a tierra y siguen viviendo mal. No. Hay que hacer las sendas, enderezar los caminos torcidos. Oiga esto. Verso 4. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Juan, hermano, era un hombre derecho. Imagínense, andar con piel de camello en el desierto. Oiga esto. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Unos creen que eran langostas tipo grillo, otros creen que eso se refiere a una planta y miel silvestre. Hay mucha interpretación ahí, bueno, pero oiga lo que dice, verso 5. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Oiga, fíjese qué interesante. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río del Jordán. ¿Qué es lo que estaba haciendo
el mensaje de Juan. ¿Qué estaba haciendo? Confrontando sus vidas. Cuando la gente oía decía, me cayó. Se arrepintieron. El mensaje, hermano, era duro, pero estaba provocando un cambio en la gente. Fíjese que los que enseñamos la palabra sin temor, corríamos el riesgo de que la gente no llegue a la iglesia. ¿Por qué? Porque a muchos les gusta que le den agua con azúcar en cucharada. Pero cuando uno enseña la palabra, hermano, y uno confronta el pecado, la gente dice, no, a esa iglesia no voy, porque el pastor me agarra en curva, dice. Oiga esto. Mire el verso 6. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Qué, hermano? ¿Qué es lo que hacía la gente? Confesar sus pecados. Y eran bautizados. Fíjese, ahora es un momento que es eso. Verso 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, fíjese, les dijo, cuando empezó la gente a arrepentirse, hasta los religiosos pasaron, hermano. Ahora fíjese, ¿cómo trataba Juan al pueblo? Los recibía, pase. Pero hermano, cuando vio a los religiosos, se puso como el pez beta. ¿Sabes cuál es el pez beta? Aquel que pues, está solito. Póngale un espejo a ese pez. Se le paran todas las escamas. Hermano, fíjese. Cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, oiga, cómo trataba él a los líderes religiosos. Camada de víboras. Generación de víboras. Si la gente se ofende conmigo, ¿cómo sería con Juan? Llora. Hermano, en serio. En serio lo que le dice. Camada de víboras. ¿Por qué? Hermano, el peor pecado es para aquellos que conocemos la palabra y de todas maneras pecamos. Más condenación tenemos los ministros que el pueblo. ¿Por qué? Porque debiéramos dar ejemplo. Y por eso Juan les dice, cuando vio los religiosos, digo, camada de víboras. Nada de mi reverendo, mi doctor en divinidad, mi teólogo, hermano Juan ese sí era tremendo. Camada de víboras, oiga. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Interesante. Bueno, sigamos. Pues no hagan conmigo. Verso 8. Por tanto, oiga, da frutos dignos de arrepentimiento. ¿A quién le está hablando Juan? A los líderes religiosos. Quiere decir que nosotros los líderes, nosotros los ministros, los pastores, los profetas, si es que hay, los evangelistas, los apóstoles, que entre todos no se hace uno, todos los que hay, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, el arrepentimiento debe empezar en el púlpito y terminar en la banca. El hecho que seamos ministros no implica que estemos sobre el pueblo, no. Nosotros tenemos de qué arrepentirnos. El verdadero arrepentimiento empieza en el púlpito y de ahí va hacia la banca. Pero fíjese, verso 9. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham de padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Qué es lo que decían ellos? ¿Cuál era el orgullo? Nosotros somos hijos de Abraham. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Les servía a ellos ser hijos de Abraham en la forma que vivían? No. Usted me puede decir a mí, yo soy pentecostés. Hablo lenguas, saco demonios, danzo en el espíritu, esto y lo otro. ¿Y qué les sirve si no vive derecho? Amén. Amén. No, yo soy bautista.
solemne, mucho conocimiento, elocuencia. ¿Y de qué le sirve si tiene 2 mujeres? ¿De qué le sirve? Ah, no, usted, yo tengo una cultura apostólica. ¿Y qué le sirve la chulada de apóstol que tiene si no vive recto? Amén. Y es lo que, mire, hermano, es lo que está diciendo Juan. Ellos saben el lugar, nosotros somos hijos de Abraham. Eso no importa, lo que importa es la obediencia a Dios. Oiga esto, verso 10. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, Aleluya. a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, fíjese, Juan, él lo que hacía era provocar arrepentimiento, y forma y lo que el símbolo de arrepentimiento de ellos era bautizarse en agua. Oiga, qué interesante. Verso 12. El viento está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el grano, hablando el Señor, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Ahora, verso 13, oiga esto. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Ahora, ¿por qué le dijo eso Juan a Jesús? Piense. Lo reconoció. ¿Qué relación había entre Juan y Jesús? Eran primos. Crecieron los dos de niños, jugaron juntos, fueron a la escuela, desarrollaron. A los 30 y algo el Señor toma acción en su ministerio. Juan lo vio vivir. Juan lo examinó y dijo: este es mi primo, no malas palabras, no es picaflor, es respetuoso, ama a Dios, trabajador, decente, no es mañoso, no es vicioso, honra a sus padres. Hermano, cuando lo ven y dice: oye, ¿qué fue lo que dijo Juan? Y tú eres mejor que yo. Juan reconoció eso. Si alguno no tiene que bautizar, eres tú. Aunque todavía no sabía que era el Mesías. Interesante, oiga esto. Y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Fíjese, hermano, ¿qué es lo que está diciendo acá? Número 1, Jesús le dijo: Juan, tienes que hacerlo. Ahora, la pregunta: ¿Jesús tenía pecado? No. ¿Por qué se bautizó? ¿Por qué se metió Jesús al agua si el que menos tenía necesidad de bautizarse era él? Por varias razones. La primera, porque Jesús estaba confirmando el ministerio de Juan. Al dejar que lo bautizara, está diciendo: reconozco que el Padre te legó esa autoridad. Y yo digo que se cumpla. Mire qué interesante. Segundo, le estaba afirmando a la gente: este hombre es de Dios. Oiga, qué interesante. Mire, sigamos leyendo. Verso 6. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Oiga esto. Inmediatamente, dice: he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Fíjense, hermano, qué interesante. Cuando Jesús sale del agua, al momento que lo mete a salir del agua, ¿qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo Los cielos se abren. se vino ahí. Se abren los cielos y ve que el Espíritu Santo desciende en forma, no es que sea una paloma, en forma de paloma, y se postró sobre el Señor.
Ahora, oiga esto, hermano. Déjeme explicarle un poco el problema que tenemos con varios cristianos. Hay gente que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, amén. Pero usted le pregunta, hermano, hermanita, ¿se bautiza en agua? ¿Qué dice la gente? No. Ah, no, yo lo tengo que sentir. Ah, no estoy preparado. Ya fue Ahora. bautizado chiquito, dicen. El evangelio no es por sentir, es por fe. Amén. El evangelio no es por preparación, es por obediencia. Ya. Ahora, voy a explicar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuando fue bautizado, ¿qué pasó? El cielo se le abre. Una de las virtudes del bautismo, uno de los beneficios del bautismo, es que hay mucho creyente que vive con el cielo cerrado. No hay un compromiso, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido que el bautismo no es solamente entrar al agua. Ahora, acompáñenme a Romanos capítulo 6. Lo estudiamos en Romanos cuando estábamos viendo Romanos. Capítulo 6, y oiga lo que dice la Biblia. Verso 1. Oiga lo que Pablo dice. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, contesta él. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, ¿cuántos de aquí hemos muerto al pecado? Amén. Entonces no debemos continuar en él. No podemos seguir viviendo la forma que vivíamos antes de llegar a Cristo. Se supone que al momento que acepto a Cristo, yo estoy aceptando al Señor, ya mi vida vieja está pasando, las cosas son hechas nuevas. Oiga, ya no puedo ser el mismo hombre de antes. Ahora, oiga esto. Verso 3, oiga lo que dice en Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Amén. hemos sido bautizados en su muerte? Fíjese, yo por la fe creí en Jesucristo muerto en la cruz. Nunca lo vi, pero lo creí. ¿Y qué le dijo el Señor a Felipe? ¿Se acuerda? Bienaventurado los que sin ver creyeron. Mano, oiga, entonces no Felipe, no era Felipe, ¿cómo se llama este? El que dudó. Mateo. No. No. Tomás, rápido mi cerebro. Bueno, no, alarma, no es. Ahí están todos los teólogos. Cayó en error, ok, bueno. Tomás, no Felipe, Tomás, oiga, Tomás. Fíjese, hermano, oiga esto. Número 1 dice Pablo que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Yo cuando acepté a Cristo, yo creí, hermano, que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Yo creí al aceptar a Cristo en su muerte en la cruz. Pero cuando yo soy bautizado en agua, o cuando fui bautizado en agua, yo me identifiqué con su muerte. Señor, así como tú fuiste sepultado, yo ahora en el agua voy a ser sepultado. ¿Para qué? Para que este viejo sinvergüenza muera. Señor, ahí en el agua voy a colgar los tenis. Señor, ahí en el agua voy a voltear el salero para que me entiendan de diferentes lugares. Ahí en el agua voy a estirarme. ¿Por qué? Porque me estoy identificando con la muerte de Él. Oiga esto. Hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿Por qué hay cristianos derrotados, hermano, hoy? Porque muchos no quieren entrar al agua del bautismo. Ah, pero yo no siento. Pero sí siente pecar. ¿Por qué? Porque todavía sigue vivo al pecado. Pero cuando digo, Señor, hoy
me entrego de lleno al agua. ¿Qué es lo que pasa? Entra uno y ya hay uno en figura, en simbolismo, uno muere con Cristo. Oiga esto, verso 4. Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cuándo hay novedad de vida? Después del bautismo en agua. Qué interesante. Entonces el bautismo en agua no es solo darse un chapuzón en el agua. Representa, simboliza una muerte personal. Señor, yo ya me cansé de vivir, me cansé de ser el mismo hombre, la misma mujer. Yo hoy me muero y voy a levantarme con una vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. Pues seguro me está viendo y no se ha bautizado, déjeme decirle, el bautismo le va a traer esa vida nueva en simbolismo con Cristo. Porque representa, simboliza el ser sepultado y salir a vida nueva. Y por eso, hermano, cuando uno se bautiza en agua, los cielos se le abren. Amén. Ya dice uno, Señor, qué linda la comunión. Interesante. Ahora, ¿tengo que bautizarme para ir al cielo? No. El bautismo no salva, dice la Biblia. Fíjese, no salva el bautismo, sino una petición por una limpia conciencia. Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va al cielo? Sí. Pero no va a disfrutar la plenitud del evangelio como tenía que disfrutar en la tierra. Y por esa razón hay mucha gente, hermano, que no disfruta el evangelio. Si usted está en una iglesia, mire, hermano, yo le acepto que usted aceptó al Señor, tiene un mes, 2, 3 meses, varios meses en el evangelio. Pero ¿cuánta gente tiene años? Años, hermano. Quieren clase todavía. Y dice, ay, no estoy listo. ¿Qué espera? Esto no es que no estoy preparado. Y como le digo, ¿y cómo se prepara? Por eso uno entiende lo que dice la palabra. Hermano, cuando, oiga, pues si regresemos a Mateo. Dice claramente, después, verso 16, Mateo 3:16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente dice, y he aquí los cielos se abrieron, oiga. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Oiga, verso 17. Y aquí se oyó la voz una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Aquí, hermano, ¿sería que Jesús fue ventrólogo? No. ¿Sabe lo que es ventrólogo, ah? Aquel que era un muñeco. ¿Cómo estás? ¿Por qué le digo eso? Porque muchos dicen que con respeto, los unitarios, el único que solo Jesús es Dios. No hay Padre, no hay Espíritu Santo, es el único. Aquí se ven tres. El Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo y el Padre hablando. ¡Ah! Sabía que usted era trinitario. Se equivocó. No. Le repito, yo no creo en tres dioses, creo en un Dios. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, oye Israel, tu Dios uno es. Oiga, pero escúcheme, 1 más 1 más 1 son 3. Usted está mal en las matemáticas. Aquí es 1 por 1 por 1 igual a 1. Amén. Es un Dios, una esencia que se manifestó a los profetas por el Padre, en el Nuevo Testamento por el Hijo y hoy por el Espíritu Santo. Pero es un Dios que se ha dado a conocer en tres formas diferentes. Amén. Amén. No creo en tres dioses independientes que los tres forman uno. No. Eso sería un politeísta. No. Creo en un solo Dios que se ha dado a conocer como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo.
Óigame, yo no le entiendo, yo tampoco, pero es lo que yo creo. Y siempre la pregunta, bueno, apostólico, unitario, trinitario. Un Dios Amén. que se da a conocer como Padre, como Hijo y como Espíritu. El Padre es la esencia divina de Dios, el Hijo es la esencia divina y el Espíritu es la esencia divina. Amén. Si no me entendió, Sorry. ya. Pero ahí termina el estudio hoy, la semana que viene estamos al capítulo 4. ¿Alguna pregunta? Está abierta la... Tiempo de preguntas. No hay preguntas en las redes sociales, ¿verdad? Amén. Pues así, a mí me han dicho, usted es trinitaria. Le digo, yo creo en Dios. Uno, es que hermano, mire, la palabra Trinidad es una forma de expresión humana, donde se enseña que son, muchos dicen que son 3 en 1, no, esa es la explicación errónea, es uno Un solo Dios. que se da a conocer en Padre, Hijo y Espíritu, es un Dios, Un solo Dios. ¿me entiendes? Porque si digo no, es que son 3 diferentes que forman uno. No, la Biblia dice, oye Israel, tu Dios uno es. Y aquí por eso está, dice claramente, el Hijo saliendo del agua, el Espíritu descendiendo en forma de paloma y en los cielos la voz del Padre. Este pasaje, sáquelo, quítelo de la Biblia entonces. Pero ahí nos muestra cómo Dios se ha dado a conocer en esta forma. ¿No está de acuerdo conmigo? Amén. Todo el mundo tiene derecho a estar equivocado, no se preocupe. ¿Okay? Pero aquí está bien claro. El Hijo en el agua, el Espíritu ascendiendo y el Padre hablando en los cielos. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios esta tarde. Padre Santo, te damos gracias una vez más por aquellos que nos están viendo en diferentes lugares. Gracias por los pastores, por las iglesias, las congregaciones que nos ven. Te pido, Señor, que estos estudios sean para bendición y edificación, no para traer contienda ni discutir, Señor, sino que sea para que crezcamos en conocimiento y que el conocimiento nos lleve a la consagración, Padre, y la obediencia a ti. Bendice a los diferentes pastores, a las congregaciones. Bendice a esta ciudad de Suffolk, a aquella gente que nos ve, Padre. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a las diferentes congregaciones, Señor. Y gracias por la oportunidad de poder llevar estos estudios a mucha gente, Padre. Bendice, Señor, Radio Manantial de Vida en Estelí, Nicaragua, Padre. Al pastor Aristides Matei, bendice esta estación. Bendice esa nación, Padre. Trae paz, Señor, a ese pueblo en el nombre de Jesús. También oramos por Guatemala. Que tú sigas, Señor, ayudando a los hermanos de Guatemala. Bendíceles, Padre. También oramos por los de Venezuela, Padre. Que también allí tú derrames de tu misericordia y tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús. Bendice a toda Latinoamérica, a esta nación americana y todo lugar donde llegue este mensaje. Bendice esos lugares, Padre. Gracias te damos una vez más por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Yo sé que hay gente que nos ve en esta ciudad, en Suffolk, esta ciudad. Esta semana tuve el privilegio de conocer 2 familias diferentes que me han conocido por medio de estos medios de comunicación, por lo que es la red social. Y yo sé que hay mucha gente que nos está viendo y sé también que hay gente que ya no se congrega. Hay gente que me está viendo en esta ciudad de Suffolk que ya no va a la iglesia. Si usted no tiene una congregación donde ir y quiere aprender de la Biblia, visítenos. La iglesia es el punto de servir. Estamos ubicados en el 506 North Kiwanis Avenida, en la ciudad de Suffolk. Nos reunimos ahí los domingos a las 3 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 aquí en su casa, en mi hogar. Estamos aquí. Si ustedes viven en esta ciudad y quieren visitarnos, mándenme un mensaje privado. Yo le doy la dirección. Y los días viernes tenemos, como usted también ha visto, de estudios de capacitación. Entonces hacemos teología básica. Ahí estamos preparando a los santos para la obra del ministerio. Y le extiendo la invitación. Si usted no tiene una iglesia, venga. Si tiene una iglesia, sea fiel en su iglesia. Apoye, aporte, sea una columna ahí en esa iglesia.
No ande, hermano, con todo respeto, no ande como que es pulga de iglesia en iglesia. Afírmese. Sea de bendición allí donde está. Amén. Ahí sirva a Dios. Ahí crezca. ¿Me entiendes? En serio, hermano, porque hay mucha gente que un día en una iglesia, hermano, eche raíz. Así es. Ay, hermano, pero es que esa iglesia no. El problema no es la iglesia, es usted. Por inestable. Usted que me está viendo, que anda de iglesia a iglesia, usted que necesita confrontarse a sí mismo y ver qué es lo que está pasando. Quédese ahí donde esté. ¿Me entiende? Ahí quédese, ahí sea fiel a Dios, ahí afírmese. Pero si usted no tiene una iglesia donde ir, entonces sí, venga. ¿Por qué razón, hermano? Porque yo no quiero andar robando ovejas, hermano. Yo no creo en tirar mi anzuelo en otra pecera. Ay, Dios me dio 5 almas y otro pastor de 5 ovejas. No seamos sinvergüenzas. Hay mucha gente perdida afuera para andar sacando ovejas. Mejor, si usted tiene una iglesia, sea fiel ahí, ame a su pastor, ore por él. Ay, pero qué tal cosa. Entonces clame al Señor. Sáquelo Pero del casino. sea firme, sea fiel, donde Dios lo ha puesto. Sea bendición, aporte. Mire, no sea codo, aporte a la obra. Amén. ¿Ok? Pero tampoco deje que le pongan pistola manos arriba, no. Hay que ser sabios, amén. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Dios nos lo bendiga. Saludos a todos y hasta la próxima semana, si el Señor permite. Amén. Y amén.